Desde este momento empezamos a grabar la clase del día de hoy, las charlas del día de hoy. Nos acompaña la doctora Claudia Enríquez. Ay, como que me pongo nerviosa. Me pone nerviosa. Ya, para que puedan aceptar en sus pantallas, está muy interesante. Ya, la doctora va a hablar en esta oportunidad de lo que son los accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares y prevención. Ya, así que los dejo con ella es la estrella el día de hoy, así que Claudita, es todo suyo la pantalla. Súper. Bueno, como dice la Ale, acá la idea de esta oportunidad es que ustedes puedan recibir cierta información de mi parte, pero acá el objetivo más importante es que ustedes puedan resolver todas sus dudas y sobre todo que puedan participar dentro de la presentación. Yo no tengo ningún problema si es que ustedes tienen alguna duda, se puede poner como levantar la manito y nosotros podemos resolverla y detenernos en eso, ¿ya? Así es que vamos a partir. Perdón que te interrumpa, Claudia. Voy a silenciar los micrófonos de todos, ¿ya? Para que no haya problema, no haya interrupción. Si alguien quiere preguntar algo, como decía la doctora, levante la mano y yo le doy la palabra, ¿ya? Listo. Silenciados todos. Les voy a compartir pantalla. Ya, perfecto. Entonces, como la Ale también les comentó, el tema que vamos a tocar el día de hoy es las enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo basado en la importancia de la prevención de estas. Mi nombre es Claudia Enríquez y soy médico familiar de acá del CESPAM. Entonces, acá primero partir por comentarles que hay un dato que es no menor, que es que 1 de cada 4 muertes en Chile se deben a enfermedades cardiovasculares y esta sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. A nivel local también es la causante de la mayor cantidad de años de vida funcionales perdidos en sobre todo población adulta mayor y sigue siendo también a nivel en Chile la mayor causa de muerte por causa específica. Si se fijan como un poco contextualizando, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado o ha visto o se ha acercado un poco a este tema como del cambio en la pirámide de la población que tenemos, que desde los 1900 teníamos una pirámide bien formada con gran cantidad de población menor a 15 años y con poca población que llegaba a los 80 o más. Esta pirámide se ha ido invirtiendo con los años, esto ha tenido mucho que ver también con el enfoque en manejos en áreas de la salud y la inyección de recursos a nivel de salud, y finalmente nuestra pirámide poblacional se espera que más o menos a nivel del 2050 sea más un rectángulo que una pirámide, si se fijan en la última imagen, que es la que aparece, pirámide de población 2050. ¿Esto qué es lo que muestra? Que es un poco lo que está pasando actualmente, que es que tenemos menores tasas de natalidad y menor cantidad de niños nacidos, pero con un aumento importante en la población adulta mayor. Y aquí se nos plantea la duda que en el fondo con este cambio en la pirámide y el número de personas en relación a las edades, y con el envejecimiento de la población junto con el descenso en la tasa de natalidad, ¿estará nuestro sistema de salud preparado para este cambio poblacional? Y lo que tenemos que enfrentar, sobre todo en contexto de salud en población mayor de 65, que es la que va a ser la de mayor cantidad, más o menos a nivel de 2050, que de hecho esta proyección se ha ido incluso adelantando un poco ya en nuestros años. Y si a esto que les comenté anteriormente le vamos sumando este concepto que se considera como la transición epidemiológica, que si se fijan en el primer círculo, gran parte de las causas relacionadas con enfermedad y mortalidad tenía que ver con enfermedades más del contexto infeccioso, las infecciones respiratorias, diarreas, tuberculosis, otras enfermedades infecciosas, y después seguían en otros porcentajes las causas, y en porcentaje mucho menor, las causas cardiovasculares o cáncer u otros. Y si se fijan, nuestra población actual
que estos son fuentes de INSAL, o sea, de nuestro país, tiene muchísimo más porcentaje de enfermedades cardiovasculares versus las enfermedades infecciosas, TBC u otras enfermedades infecciosas, que era lo que se consideraba antiguamente. Si se fijan también, otro de los porcentajes que aumenta en gran consideración también son los cánceres. Entonces, esto todo se relaciona a que obviamente las estrategias nacionales en relación a salud han ido mejorando muchísimo en contextos de manejo precoz de enfermedades respiratorias o infecciosas, también en prevención de contagio de estas enfermedades y también con el tema de la vacunación. Pero esto también, junto con el perfil de cambio de la edad de la población, más estas estrategias, han hecho que las causas cardiovasculares y cáncer sean lejos una de las más frecuentes. Ay, quedó pegadito. Entonces, ¿cuáles y dónde debiesen estar puestos nuestros objetivos a nivel sanitario? Tiene que ser la prevención y promoción en salud. Y esto a nivel mundial ha sido lejos la estrategia más costo efectiva. Y hay una evidencia que lo respalda con números y datos duros respecto a que esto es el enfoque que debiésemos tener en salud. Sin embargo, igual llama la atención que sabiendo que tenemos estos números que respaldan en otros países que este es el enfoque que debiésemos tener, los recursos lamentablemente no están dirigidos hacia esto. Y si se fijan, sí, nuestra área de atención pública tiende a querer buscar un poco este tipo de estrategias de promoción y prevención, por ejemplo, a través de los espacios que hacen Ale con Vale del MAS. Están también las estrategias de los controles, entre comillas, controles sanos de toda la población, pero si se fijan a nivel de la población que se atiende en extrasistema, son muy pocas las garantías que tienen para poder acceder a este tipo de prestaciones. Finalmente, la garantía de poder acceder a un control es muy escasa. El llamar a la población a realizar prevención y promoción en salud es muy escaso y va todo más dirigido hacia la patología y la atención de la patología, que ya es cuando estamos llegando tarde y sobre todo cuando ya estamos generando mucho mayor costo y obviamente disminución de la expectativa de vida. Y cuando hablamos del tema de prevención y promoción en contexto de lo que nos conlleva hoy día la reunión, que tiene que ver con factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares, tenemos algunos factores de riesgo que son modificables, porque lógicamente hay factores de riesgo que vienen con nosotros, por ejemplo, la genética y la carga que nosotros tenemos familiar. Si tenemos un antecedente de algún familiar que haya tenido un infarto o un accidente vascular de forma precoz o de forma joven, ya eso nos suma un factor de riesgo por sí solo que no podemos modificar. Pero existen múltiples factores de riesgo que sí son modificables y están al alcance nuestro. Por ejemplo, el manejo de la hipertensión. Más que, obviamente, lo ideal sería siempre prevenir el tener hipertensión, pero si ya la tenemos, el lograr manejar buenos valores de cifras de presión, la buena adherencia a los controles y al tratamiento, pudiesen ser factores que evitarían tener algún efecto, o sea, algún desencadenante de accidente vascular o infarto. El tabaco, también la suspensión del tabaco tiene directo impacto sobre la enfermedad por riesgo cardiovascular y también la mortalidad, o sea, la muerte por causa de tabaquismo directo. El colesterol, el buen manejo del colesterol, el buen manejo de la glicemia en los pacientes con diabetes, el buen control del peso también tiene un impacto directo sobre el riesgo de tener infarto y accidente vascular. Y como medidas higiénico-dietéticas que también se consideran como factores de riesgo modificables, que en el fondo están completamente al alcance de nuestras manos y que van dentro de la línea del manejo de estas patologías que les comenté recién, es la reducción del consumo del alcohol, dejar de fumar, por supuesto, que tiene no solamente impacto en enfermedades cardiovasculares, sino que también en cáncer, enfermedades pulmonares también, reducir calorías de origen lipídico, o sea, las grasas saturadas, ojalá a menos de un 35% de nuestra alimentación basal, mantener el peso idealmente en normopeso, y caminar un mínimo de 30 minutos día. Esto está como bien estandarizado, pero en el fondo, obvio, todo esto tiene que ser ajustado a cada uno de nosotros. Los cambios en las medidas de hábitos, al final, tienen que estar ajustadas a nuestras capacidades
ir de a poco, pero que se haga sostenible en el tiempo y que nos haga un sentido finalmente. Eso es como lo más importante. Y hay un tema que en general no se menciona mucho en nuestras guías, pero también la alimentación más basada en plantas y evitar el consumo de derivados de animal tiene un impacto directo sobre todas las patologías de salud cardiovascular, cáncer y mortalidad por causa específica. ¿Y qué pasa entonces? Si es que ya teníamos todos estos elementos y no llegamos a tiempo para poder prevenir y no logramos generar estas estrategias como para poder evitar estos accidentes vasculares o infarto, cualquier patología de origen cardiovascular. ¿Estamos a tiempo de hacer algo? Porque podríamos decir, ok, yo ya tengo hipertensión, o yo ya fumo y no voy a dejar de fumar, o ya tengo el antecedente familiar y me dio un infarto, o si ya me dio un infarto, un accidente vascular, ¿puedo hacer algo más? Entonces, si no pudimos prevenir, ¿qué es lo que nos queda? Primero, cómo detectar un infarto o un accidente vascular de forma precoz. ¿Por qué? Porque se ha definido que si ya no pudimos prevenir y ya el evento fue gatillado, acá el poder detectarlo de forma rápida impacta directamente en el tratamiento, ¿ya? Y obviamente en el pronóstico de esto. Entonces ahora les voy a mostrar unos videos que son compartidos desde el Ministerio de Salud. Uno que están como los dos bien amigables, que tienen que ver uno con cómo detectar precozmente un infarto y el otro cómo detectar precozmente un accidente vascular. Entonces ahí alguien nos va a compartir. Ahí está. Me tienen que decir si se escucha bien, traten de hacerme con un dedito para arriba porque siempre me confundo ahí con el audio, con compartirles el audio. Ya, esto es ahí y esto. Siempre me olvida. Ya, avísenme si se escucha. ¿Se escucha? Háganme con de... Sí, perfecto. Súper. Sí. No se escucha. ¿No se escucha? No. ¿Por qué nos habían dicho que sí? Nada se escucha el video. ¿Y ahora? No. ¿Tampoco? No, tampoco. No, no se escucha. Em, Todo no. No. Nada, no se escucha nada. Yo escucho, no sé. Después ustedes pueden descargar más tarde Yo la escucho. presentación, que va a quedar compartida igual. sí. Mm. Ya estamos sin audio. Yo creo que sí. Se murió el audio. Se murió el audio. No
No se escucha, Alexa. A usted la escucho perfecto. Pero no se oye lo que dice la... Hay que leer nomás. No se oye nada. Mudo total. ¿Hay problemas con el... Ahora se oye. Ahí. ¿Sí? No se... ¿Se escucha? Ahí. ¿Sí? Se escucha. Sí. A usted. Pero, Ahora sí. A usted. pero el video no. Pues. Operativo 2020, es un clásico. Vamos a silenciar. Muy bien, muy bien. Ahí ya, pero el video no. Vamos a silenciar los audios. La jornada de hoy. Deme un segundo porque... Yo creo que es algo de un Ah, video. sí, sí. Claro. Ya, Lo siento. eso. Bien. Ahí sí. Y compartir pantalla. Acá. Ahí. Ya. Ya, entonces, como vieron en los videos, independiente que no los hayan podido escuchar, al final lo más importante es que en ambos eventos, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, pensando en que el origen es exactamente el mismo, que es que deja de haber una llegada correcta de sangre a nivel de corazón o cerebro, lo más importante es la detección lo más rápido posible. Obviamente, los síntomas clásicos, por ejemplo, a nivel de corazón, que es el dolor al pecho, que se va hacia mandíbula o hacia el brazo izquierdo, son clásicos, pero pudiese haber presentaciones distintas según también cuáles son las patologías que nosotros tenemos. Y se ha descrito incluso que el tipo de malestar o de dolor opresivo clásico no es tan frecuente desde los 65 años en adelante, sobre todo si es que hay antecedente de diabetes. Y eso está ultra archi estudiado, entonces por eso es importante que si ustedes notan cualquier tipo de síntoma extraño, mareos o disminución de la sensibilidad o compromiso de conciencia o un dolor extraño que pueda irse incluso hacia nivel de como la parte superior del abdomen, pudiese también ser una presentación atípica de un infarto, así que por eso es muy importante que ustedes estén muy atentos a cualquier tipo de síntoma extraño que ustedes noten que esté fuera de la normalidad o de lo clásico y que aparezca de forma aguda. A veces en estos contextos es mejor consultar de más que de menos y es mejor quedar de, entre comillas, exagerado y acudir a una atención extra a que tengamos un evento no tratado. Y lo mismo a nivel cerebral también, el compromiso de conciencia, la alteración en la fuerza de un lado del cuerpo, al caminar, en la marcha, todo esto siempre de origen rápido, no algo que haya sido como algo más progresivo, lento, sino que muy brusco, dolores de cabeza muy potentes, asociado también a alteración del habla o que de repente no logra entenderse lo que dicen,
también es exactamente lo mismo. Ya hay muchos distintos tipos de presentaciones de un accidente vascular, y ahí lo importante es que ustedes, frente a cualquier duda, la consulta precoz y rápida es lo más importante. Este es el origen más frecuente de ambas patologías, ya que es la disminución de la llegada de la circulación de algún vaso que vaya a irrigar corazón o cerebro. Se describe que existen dos tipos, por ejemplo, en relación al accidente vascular. No sé si en algún momento han escuchado que también existen los accidentes vasculares hemorrágicos por los aneurismas rotos, por ejemplo. Este es uno de los más severos y más graves y más llamativos en síntomas, pero es lejos el porcentaje menos frecuente. Ya se describe que está cerca de un 10% solamente. El 90% de los accidentes vasculares en población adulta mayor tiene que ver con esta patología, que es la patología donde se tapa una arteria, donde la cañería deja de llevar el suficiente flujo de sangre hacia una zona, y eso hace que esa zona, al perder el nivel de flujo de sangre, vaya empezando a disminuir y vaya empezando a generar al final la sintomatología por el dolor también, muscular, por ejemplo, a nivel de corazón, pero también a nivel de funcionamiento de la zona, ¿ya? Si se fijan acá, esto hay una disminución, no sé si se logra ver el puntero, ¿o no? ¿Sí? Yo creo que sí. Hay una disminución del calibre, o sea, si vemos desde el comienzo la cañería está completita y llegamos a un punto en que esto se achica. ¿Y esto se achica por qué? Porque hay un crecimiento a nivel de la grasita, se forma como una placa de grasa que va oprimiendo la zona por donde pasa la cañería, ¿ya? Y finalmente, cuando empieza a oprimirse, se empieza a generar un flujo medio turbulento de la sangre. Y al haber como esa turbulencia de la sangre, se forma un trombo, un coágulo, que tapa esa zona y es la que genera finalmente el evento, ¿ya? Todos los factores que yo les comenté antes, que eran modificables, van todos directo a impactar sobre esto, salvo el tabaco, que además afecta como la dureza de la cañería. Nuestras cañerías debiesen estar, las arterias que son como la cañería por donde pasa la sangre y donde llega la sangre hacia la zona, debiesen ser con una resistencia media, ¿ya? Y el tabaco hace que queden duras, tensas. Entonces, el tapar esto con la plaquita de grasa, más tenerla más resistente, aumenta aún más el riesgo de la disminución de llegada de flujo de sangre hacia la zona más importante. Y acá, ¿qué es el concepto que no se les puede olvidar? Que tiempo es vida. En ambas patologías, tanto cerebral como cardíaca, mientras antes se detecte y antes se realicen las acciones que tenemos que tener, que van todas dirigidas hacia destapar esta cañería, al final es el que manda de pronóstico final de la misma patología o del mismo evento. Por ejemplo, se ha descrito que en pacientes que tienen accidentes vasculares, la intervención, por ejemplo, para poder llegar a destapar lo antes posible, debiese ser sí o sí antes de 3 horas del inicio del evento. Y si ustedes se imaginan, si dejamos pasar un rato por la sospecha y no acudimos rápido al centro de urgencia, después en ingresar, en que se realicen los exámenes para la confirmación y que podamos llegar a tomar la decisión de la indicación de esto, pueden pasar mucho más que solo las 3 horas. Entonces, por eso acá el tiempo es vida. Y mientras antes podamos hacer el diagnóstico y antes podamos generar la intervención, también el pronóstico de la enfermedad y las secuelas de estas enfermedades también son mucho menores. Entonces, como concepto final, antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero que se les quede muy grabadito que tenemos que tener un enfoque preventivo de estas enfermedades cardiovasculares, sobre todo en relación a hábitos de vida saludable y a un buen y adecuado control de las patologías cardiovasculares. Idealmente debiésemos empezar a tener un sistema completo y generalizado, ajustado a esta realidad local nueva que tenemos, que nuestra población adulta mayor ha crecido y por ende también las patologías cardiovasculares han aumentado. Y la intervención y detección precoz en enfermedades cardiovasculares marcan el pronóstico del evento. Muchas gracias, y ahora pasamos a la ronda de preguntas con toda confianza. Todo lo que quieran preguntar, estoy aquí disponible para ustedes. Súper. Ya, chicos.
¿Alguna pregunta? A ver. Señora María Cecilia. Sí, estoy pensando, el ritmo de vida de cada persona, más agitado, menos agitado, con problemas, digamos, sentimentales en base a la familia, ¿pueden afectar en algo en esto? De todas maneras, de hecho se ha visto que parte de las intervenciones también tienen que ver mucho con el contexto en el que estamos. Al final hay que pensar que nuestros contextos también pueden enfermarnos. Vivimos en un espacio, en un entorno donde nunca estamos solos, siempre hay intervenciones externas que pueden afectar. Y sobre todo en el tema que usted menciona, María Cecilia, existe un concepto que es el nivel elevado de cortisol, ¿ya? Que es una hormona que nosotros generamos frente al estrés. Es como para poder estar siempre en alerta al final. Y si pensamos y estamos en un contexto, un entorno que nos esté estresando permanentemente, nuestro nivel de cortisol obviamente va a estar siempre elevado y siempre en alerta. Y eso impacta directamente tanto en la generación de enfermedades cardiovasculares de base, como por ejemplo hipertensión y diabetes, pero también, lógicamente, si ya tenemos algún factor de riesgo asociado, el gatillante también, incluso de un accidente vascular o un infarto. De todas formas, su pregunta es súper atingente al tema y en verdad sí, la respuesta es que sí pueden afectar directamente a todo lo que hemos estado hablando. Perfecto, gracias. Super, chicos, ¿alguna otra pregunta? Voy a ver si me están levantando la mano por ahí. Señora Selva, que siempre pregunta. Don Jorge tiene el micrófono abierto, por si quiere preguntar. Aquí don Sergio. Sí, ¿ahí se escucha? Sí, perfecto. Ya. Me gustaría que hiciera hincapié de nuevo en los tiempos para manejar un accidente, ya sea cardiovascular o cerebral, digamos. Sí, en general... Porque supongo que eso es fundamental para no llegar a un desenlace, digamos, mucho más complejo. Exacto. Ahí, don Sergio, súper buena su pregunta. En el fondo, se ha descrito que este concepto como de tiempo es vida es porque de eso depende el que algún evento cardiovascular, al ser detectado de forma precoz, pueda tener la intervención correspondiente a tiempo para evitar principalmente lo que es las secuelas o las repercusiones que esto pudiese tener. Y se ha descrito, por ejemplo, que en el accidente vascular lo ideal es generar la intervención mayor dentro de las 3 primeras horas desde el inicio de los síntomas. Y en algunos casos pudiese hacerse intervenciones entre 3 a 4 horas y media. Ya, pero esos son casos muy específicos. Y esto está súper estandarizado y por eso existen protocolos internos a nivel de las urgencias, donde indican que si es que alguien tiene algún síntoma sugerente, tiene que gatillarse distintos tipos de exámenes y distintos tipos de alertas e intervenciones rápidas, precoces, para evitar y poder generar también la intervención lo antes posible y evitar las secuelas de un eventual evento. Pero ahí estas son como las horas que son las horas más importantes. Gracias. Tengo por acá a la señora Anita Sotomayor y después tengo a Samsung SM, que no sé quién es, pero tiene tiene la manita levantada, pero le doy la palabra, perdón, a la señora Anita. ¿Ya? Es una consulta bien específica. Yo soy bastante delgada, 51, 52 kilos, con 1,58 m, pero tengo el colesterol alto, no tan alto, pero llama mucho la atención en una persona delgada y que siempre ha sido delgada. Me explicaron en una oportunidad, yo soy sobreviviente de cáncer de mama y producto de las quimioterapias, que son atroces, digamos, la única palabra que se me ocurre, mi organismo creó colesterol malo en forma permanente. Es tan efectivo porque yo aceite, fritura y todo lo menos posible. Llama mucho la atención. Yo ofrecen papas fritas, yo digo, no, gracias. Que ofrecen una carne con grasa, tampoco. Las carnes rojas le hago el quite. A todo lo que le puedo hacer el quite, le hago el quite.
Sí, pues, Bien saludables de alimentación. Ahí es súper buena su pregunta porque, como comentábamos al comienzo, esto que conversábamos de los hábitos saludables y actividad física, por ejemplo, evitar el tabaco, son factores de vida modificables, son hábitos modificables, o sea, que están al alcance de nuestra mano. Y existe también esta otra ramita, que son los factores más genéticos, que, claro, efectivamente han habido algunos estudios que pueden mostrar que la quimioterapia puede impactar en algunas áreas a nivel cardiovascular, pero es muy probable que usted, siendo delgada y con hábitos tan saludables respecto a la alimentación, tenga que ver más con una dislipidemia familiar o dislipidemia más genética, que es gente que tiene la tendencia a tener el HDL, el LDL, perdón, y el VLDL, que son los colesteroles finos, más altos independiente de sus hábitos. Sin embargo, igual es importante recalcarle que independiente que usted pueda no tener algo más de origen genético, el que usted mantenga sus hábitos saludables hacen que ese factor genético tenga mucho menos riesgo del que tendría si es que usted además le sumara unos hábitos de vida poco saludables o con aumento de grasas saturadas. Así es que igual promueve que mantenga sus hábitos, pero es probable que ya el manejo también tenga que sumarse a los hábitos algo más farmacológico para poder apoyarle la baja del colesterol dañino. ya, ok, gracias. Por ejemplo, yo no fumo, no hemos fumado nunca porque éramos judaicas mujeres, y mi papá dijo, las mujeres no fuman, y si fue una orden, y después las mujeres no toman, entonces creo que las veces que champaña fue cuando me gradué, cuando me casé o cuando bautizamos a los niños, pero más allá no. Entonces, como que me salgo un poco de las líneas generales, digamos, en salud. Es área más genética, pero como le digo, la promueva que mantenga sus hábitos de vida saludables porque esto va a ayudar a que evitemos al máximo un riesgo sumatorio al final. En el fondo, ya el manejo de algo más genético junto con el manejo de los hábitos sumados hacen una mejoría en la respuesta final al final y evitar al máximo los eventos cardiovasculares. Ok, muy amable, muchas gracias. Tengo acá una manito levantada, pero no sé quién es. Soy yo, Cecilia. María Cecilia. Era María De nuevo. Pero de nuevo, otra manito levantada que está con un Samsung SMA226BR. Aparece el nombre aparece como el Soy yo, Olga. Señora Olga. Primero la señora Olga y después la señora María Cecilia. ¿Ya? Ya. Mi esposo quiere hacer una consulta. Súper. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me hicieron un electrocardiograma el día 8 de marzo y me entregaron el resultado y la conclusión después de un ritmo sinual normal. Dice bloqueo completo de la rama derecha del haz de IS. ¿Qué significa y qué peligroso es eso? Ya, el bloqueo completo de los bloqueos en general se refiere, bueno, primero, antes como concepto general, el electrocardiograma mide cómo está como la parte eléctrica del corazón, ¿ya? Y las vías y las ramitas eléctricas. Cuando hay que pensar que todas estas ramitas debiesen estar llevando la electricidad finalmente para generar el pálpito del corazón, el latido del corazón, que es un músculo el que se mueve, entonces funciona en base como a estas ramitas, ¿ya? Y el electrocardiograma va midiendo cómo se va generando este impulso eléctrico, ¿ya? Desde la primera ramita en adelante hasta el final. Entonces, el bloqueo, lo que mide, este bloqueo que usted comenta, lo que pasa es que una de las ramitas, que es la rama derecha, tiende a no traspasar como corresponde y de forma normal la corriente eléctrica para el movimiento. Pero se ha descrito que gran parte de la población tiene un bloqueo de rama derecha, que la gran mayoría son benignos, salvo en pacientes que hayan tenido algún síntoma, y que en general, sobre todo en la población adulta mayor, hay un muy alto porcentaje de ese bloqueo y que no tiene ningún impacto en el funcionamiento del corazón.
se llaman los bloqueos benignos. Entonces ahí, ¿qué es lo importante? Que cuando usted acuda a su control, el médico idealmente puede evaluar los factores de riesgo, puede evaluar si es que hay algún síntoma que pudiese estar asociado en contexto de un bloqueo de estas ramas eléctricas, pero si es que no hay nada de gravedad, se considera como los bloqueos benignos, o sea, como una llave. Va a tener mucha importancia en el funcionamiento del corazón, si es que no hay otra patología u otra cosa asociada. Muchas gracias. Tengo a la señora María Cecilia y después a la señora Isabel, ¿ya? Y sería la última persona. Vuelvo un poco al comportamiento de las personas. Por ejemplo, una persona hiperactiva, como le decían a los cabros chicos cuando teníamos hijos muy movedizos, hiperkinéticos. Tengo un hermano que es de una actividad increíble, no se puede estar quieto en ningún momento. Todo tiene que ser activo, él nunca está tranquilo en el fondo, siempre se está moviendo, está haciendo algo, está apurando que las cosas salgan. ¿Eso también les puede afectar con el tiempo? No necesariamente, María Cecilia, porque en el fondo hay que pensar que un concepto es como el estar estresado y ansioso, y otra cosa puede ser como uno es basalmente en personalidad. Y efectivamente usted, como lo mencionó, incluso hay niños que son más hiperactivos y eso es muy normal, solamente que estamos como acostumbrados a una sociedad que encasilla como normal una cosa más estructurada y más funcional y como no tan disruptiva, ¿ya? Pero finalmente si una persona tiende a ser como más hiperactiva, a querer estar más en actividad, no tiene nada de malo, de hecho todo lo contrario, incluso puede ser beneficioso mantenerse lo menos posible en modo como sedentarismo, entre comillas, que podría llamarse como no estar en movimiento, ¿ya? Pero que él tenga una tendencia como a querer hacer muchas cosas, a estar en movimiento y que no, pero que no vaya ligado como a un estado de estrés permanente, no tiene ningún problema, simplemente es una personalidad distinta a la que estamos como acostumbrados a incorporar como en esta norma esperable para la gente, pero nada más que eso. Perfecto, muchas gracias. Quedo tranquila. Eso es lo importante. Última pregunta antes de cerrar el boliche. Señora Isabel, el micrófono es suyo. Ahí voy. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo problemas, con el sistema circulatorio, tengo varices. Entonces quiero saber cuánto afecta eso o cuánto riesgo significa en términos de tener posibles accidentes vasculares o cerebrovasculares. Perfecto. Súper buena su pregunta, Isabel, porque esta la hace mucho como a nivel de los controles. Y en el fondo ahí lo más importante es clarificar que nosotros tenemos dos tipos de cañerías, de vasos, ¿ya? Unos que llevan la sangre del corazón limpia hacia el resto del cuerpo, y la otra que lo lleva de vuelta para poder llevarla después al pulmón, limpiarla y volver a hacer el ciclo de nuevo. Las cañerías que llevan la sangre desde el pálpito del corazón hacia el resto del cuerpo se llaman arterias, ¿ya? Y las que la devuelven después de haber llegado a la célula, llevarle el oxígeno, hacer todo lo que corresponde de la función sanguínea, la cañería que devuelve es la vena, ¿ya? En el caso de las varices, son alteraciones que se provocan porque esta cañería que se llama vena no logra devolver como corresponde la sangre hacia el corazón, ¿ya? Que es lo que habitualmente es el origen, es porque o estamos mucho rato sentados, o mucho rato de pie, mucho rato como en posiciones fijas, que habitualmente eso tiene que ver mucho como con lo que nos toca hacer en el día a día, la inactividad también, y a veces incluso solo factores genéticos. Las mujeres de hecho tenemos más tendencia a las varices que los hombres. Y el efecto de la varice en el fondo es que la cañería, que está así, tiene como unas puertitas que son las que se llaman válvulas, que son las que hacen que vaya subiendo en contra de la gravedad finalmente la sangre por la cañería, entonces permite que vaya subiendo. Y cuando estas válvulas o puertitas se dañan, al final va llenándose la cañería como si es que fuese un globito. Entonces al final ese es como el concepto en general y obviamente muy en simple de cómo se genera una varice. Y como esta es la cañería que devuelve la sangre y no la que la lleva,
no tiene ninguna relación con el efecto de riesgo cardiovascular, para que esté tranquila. ¿Ya? Simplemente es importante porque es molesto, es incómodo, puede generar riesgo de úlceras, como de heridas en la piel, cambios que pique la piel, cambios de la coloración, y al final eso es lo importante de una alteración venosa, ¿ya? Pero para que esté tranquila, esto no tiene que ver con algo más arterial, que es que se tape la cañería por donde llega la sangre hacia un lugar. Ya esta es al revés, la que se la lleva de la zona que necesitábamos que estuviese bien irrigada, es la que está dañada. Entonces, por eso no tienen relación, pero sí obviamente es muy frecuente que se asocien las dos cosas. Muchas gracias. Sí. Ya chicos, chicas, ya llevamos casi una hora con la doctora acá, así que Claudia, te doy las gracias públicamente por estar acá, por acompañarnos y por siempre apoyarnos en el programa más. Es fundamental tener este tipo de apoyo y que se conozca, y lo que siempre decimos, chiquillos, que se conozca el trabajo también que hacen los otros profesionales. Es importante visibilizarlo, ya, porque muchas veces no se sabe, no tenemos acceso a ello, ¿verdad? Y solo, en este caso pueden ver el programa más, pero tenemos muchas cosas, muchos profesionales que trabajan con nosotros, que nos apoyan día a día, que nos entregan su conocimiento, nos entregan su cariño, y nos entregan toda esta disposición y su atención de servicio para el público. Así que, Claudia, yo te agradezco, muchas gracias por estar aquí. Y yo también quiero agradecer la oportunidad de estar acá. Siempre les he dicho a las chiquillas que yo soy feliz de este espacio que ellas crean, que lo encuentro tan valioso, y me encanta ver tanta gente conectada, porque siento que el impacto que se está generando incluso en esta misma formación de redes entre ustedes es muy bonita y muy valorable. Así es que también agradecerle a la Ale y a la Vale por el trabajo que hacen, a ustedes por la participación, y yo feliz de cuando necesiten y cuando quieran que sea parte, yo voy a estar disponible para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Un aplauso virtual. Ay, una carita mando. Súper, chicos, hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Mucha información, procesenla con calma. Mañana les enviamos el video grabado. Recuerden que todo lo subimos a YouTube para que lo puedan ver las veces que quieran, se lo puedan facilitar a un amigo, algo familiar. Y que recordar y destacar que esto es un privilegio, que podamos tener a la doctora acá presente acompañándonos, y esperamos de todo corazón que les haya servido. Así que un beso, un abrazo, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos a partir del lunes en adelante. Ok. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Gracias. Dale, acuérdate de la tarea. La tarea. Chao, gracias. Feliz tarde para todos. La mando, inmediatamente. La mando. Chao, gracias. Dios los bendiga. Igual. Chao. Sí, chao, chao.